Bueno, nos conectamos a esta hora de la noche en simultánea a través de Facebook Live, porque este año será un año, aunque ustedes quieran ponerle cualquier tipo de calificativo político, sí o no. Y en ese sentido, la agenda estará, por supuesto, que muy cargada de procesos electorales, de convocatorias alrededor de escenarios políticos. Y usted, mi querida Ana Milena Gutiérrez, y a quien saludo, por supuesto, a esta hora de la noche, me dará la razón en que en medio de esa agenda, el emprendimiento, la economía digital y la innovación va a estar ahí presente Hmm. todo el tiempo. Juan Manuel, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes. Pues ojalá esté presente y ojalá y ojalá avancen tantas cosas que no han avanzado hasta el momento. Eso es lo que deseamos muchos. Por supuesto, porque hay una necesidad enorme de sacar adelante proyectos de ley que sean realmente importantes para el país, que beneficien a los usuarios, que vuelvan a los sectores económicos más eficientes, que sintonicen al país de manera competitiva con esas economías que hoy lo están haciendo bien con el uso de la tecnología. Ustedes recordarán, a los oyentes, por supuesto, y a quienes nos siguen a esta hora a través de Facebook Live, que recientemente la cartera de las TIC, el Ministerio de las TIC, tuvo como ministro a David Luna. Y muchos recordarán a David Luna, no solamente por su paso por el Ministerio de las TIC, desde donde recordarán algunos, creó las zonas Wi-Fi en Colombia para conectar a Internet a regiones apartadas y que lideró otras iniciativas, entre otras las negociaciones con las plataformas de movilidad en su momento, pero además presidió un gremio que hoy está más vigente que nunca, que asocia a las plataformas digitales en Colombia, o sea, las aplicaciones móviles y que se llama Alianza IN. Y entonces dirán que está únicamente presente en el mundo de la tecnología. Pues no, antes de eso hay que recordar que estuvo también en la vida política, que fue edil, que estuvo en el Consejo. Además, creo que ya ha hecho su paso por el Congreso en su momento, que fue candidato a la alcaldía de Bogotá. O sea que hoy lo que está haciendo es retornando al mundo de lo político, pero lo está haciendo a través de esa agenda que compartimos aquí, que es la agenda de lo 4.0. Saludamos a esta hora de la noche al exministro David Luna y que hoy encabeza la lista de Cambio Radical al Senado para las próximas contiendas electorales por Cambio Radical. David, buenas noches. Juan Manuel, buenas noches para ti, por supuesto para Ana Milena y para todos los oyentes de Blue 4.0. Efectivamente, regreso después de muchos años al mundo electoral. Es un mundo complejo, difícil, pero estoy absolutamente seguro, como lo decía al inicio Ana Milena, que ojalá los temas de emprendimiento, de innovación, de tecnología se tomen la agenda, no solamente la discusión de las campañas en el Congreso, sino también de la presidencia. Necesitamos saber quiénes se la quieren jugar por estos temas que claramente generan progreso, productividad y obviamente le resuelven muchos problemas a los ciudadanos. La tecnología, lo he dicho siempre, va mucho más rápido que la legislación y en este sentido tenemos que ser muy rápidos en saber qué se debe regular, qué se debe desregular y qué se debe poner a consideración del mercado para que sea él el que tome las determinaciones sobre qué quieren usar o no los ciudadanos. El ciudadano es el centro de esta discusión. Y vamos justamente para allá, porque la agenda es amplia, pero sí quiero que abordemos esas iniciativas. Pero antes, hagamos un poco de contexto. Usted pasa ahora de la comodidad de estar en un gremio en el sector privado, y pues quiero decir comodidad porque para nadie es un secreto que los gremios son un escenario pues muy atractivo en el mundo de lo laboral, y ahora se va a las calles, lo estoy viendo a través de las redes sociales. Ojo, Ana Milena, a esto, lo veo volanteando, uno, dos, lo veo con una valla encima, en su espalda, con un aviso grande, ahí está, ¿no? Que se lanza al Senado. Tres, a su equipo lo veo distribuyendo cosas y los robaron en estos días, los asaltaron, les quitaron un celular, o sea, viviendo además el tema de inseguridad, pues que viven los ciudadanos en las calles. ¿Cómo ha sido esta experiencia, David? Bueno, yo comencé hace muchos años mi vida pública como miembro de una junta de acción comunal, y usted lo dijo ahora, Juan Manuel, estuve como edil, como concejal, como representante a la Cámara, perdí las elecciones a la alcaldía y después estuve en el Ejecutivo como viceministro, consejero presidencial y ministro. Y después tuve el inmenso honor de ir al sector privado, algo que no había hecho, que evidentemente es una experiencia maravillosa,
cómoda, pero interesante y exigente. Y ahora volver al mundo electoral, pues obviamente es todo un reto. Salir a la calle y decirle a la gente, mire, yo soy David Luna, vote por mí, pues no es fácil, porque algunos aceptan la propuesta y uno que otro le echa a uno la madre. Ponerse la valla encima de los hombros. Oiga, en jornadas pero David, ¿cómo así que volanteando? Usted que le gusta tanto la innovación, la tecnología, yo pensé que iba a aplicar otra cosa. Buena Pero pregunta, mira, volanteando. No, porque tengo mi código QR por un lado y de pronto algún ciudadano me dice, oiga, a mí no me gusta o tenemos que ahorrar papel y yo tengo mi código. Y hay otros ciudadanos que no tienen teléfono inteligente, entonces tengo que darle un papelito para contar mis propuestas. Trato de mezclar la cosa porque en la calle evidentemente el tema es muy distinto. En Engativá nos robaron el celular el sábado. No se imagina el dolor. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Pues estaba yo volanteando, Valentina, que trabaja conmigo, estaba haciendo un video que queríamos subir, como sugiere Ana Milena, a la red social para contar lo que estábamos haciendo. Se bajó un tipo de una moto y le quitó el celular y de manera inmediata se subió. Y cuando yo ya me estaba volteando como para perseguirlo, ya iba como 4 cuadras más adelante en el barrio Quirigua. Entonces fue un golpe duro, la inseguridad está muy compleja, estamos todos, digamos, muy aburridos, muy desesperados y yo creo que hay que utilizar tecnología para combatir ese delito, conexión de cámaras públicas, privadas, obviamente inteligencia artificial para identificar puntos calientes. Uno puede utilizar sensores también para identificar dónde están generándose ese tipo de acciones. Por eso es que la tecnología, creo yo, debe ser parte de la agenda legislativa, porque muchos temas no se tocan. Uno lo escucha a usted siempre en las redes sociales, en sus entrevistas, es muy activo en medios de comunicación, hablando sobre cómo cambiar la vida de los colombianos o de los ciudadanos en general a través de la tecnología. Por supuesto, recordando su paso por el ministerio, después en el sector privado, las discusiones con los temas de plataformas de movilidad. Pero ahí es donde uno se pregunta, ¿esa agenda tecnológica da votos? ¿Eso da réditos electorales? Pues yo no lo sé, pero yo sí creo que es una necesidad para el país. En este programa hemos discutido 1000 veces la necesidad de entender que la tecnología es un aliado, no es un enemigo. Pueda que a algunos monopolios no les guste la tecnología porque les descuadra el negocio, pero en general la tecnología funciona para muchos temas. Hablemos solamente del tema educativo. Tenemos un embudo entre los muchachos que se gradúan del bachillerato y los que pueden entrar a la universidad. Casi que solamente 5 de cada 10 lo pueden hacer. Si utilizáramos tecnología más activamente, podríamos ir avanzando en esos procesos. 2, todos hablamos de la lucha contra la corrupción y se sacan leyes y leyes y leyes. Y, por ejemplo, ¿qué tal si utilizamos blockchain para evitar cambiar la organización de la información y de esa manera permitir que no, o mejor, evitar que no se adultere esa información? O por último, esa lucha entre la infraestructura y el medio ambiente. Hombre, ya con tecnología está probado que se pueden hacer obras de infraestructura protegiendo el medio ambiente. David, bueno, un tema son los votos de los que hablaba Juan Manuel y otro tema es en todas esas propuestas que además, por supuesto, todo ese tema de tecnología, innovación, economía digital, emprendimiento, pues hay muchísimas más y se podrían desarrollar muchas más que poco avanzan, digamos, hasta el momento. Pero entonces una cosa son los votos y otra cosa muy distinta es quién lo acompaña, quién esté tan de acuerdo con usted, quién diga, oiga, sí, hay que seguirle la cuerda a David Luna porque eso le funciona al país, porque si no se queda solo. Es verdad, es verdad. Una cosa son los votos, otra el respaldo y otra, por ejemplo, la agenda. Yo estoy poniendo esta agenda sobre el tapete. Obviamente, pues con ustedes es casi que normal hablarlo, pero cuando yo hablo de estos temas en otros escenarios, en la radio regional, en algunos sitios lejanos, pues la gente me dice, bueno, hay otras prioridades. Y sí, puede que haya otras prioridades, pero lo que yo tiendo a decir siempre es, miren, la tecnología puede ayudar a resolver problemas del diario vivir.
el problema que tiene la gente inmediatamente en su propia casa. Por ejemplo, utilizar bienes en desuso para obtener mejores ingresos. Por ejemplo, ahorrar tiempo para estar más con sus familias. Por ejemplo, conectar la ruralidad, que en estos momentos pues tienen tantas dificultades en procesos educativos. Entonces, evidentemente, Ana Milena, este cambio no es fácil. Hablar de tecnología en una campaña política pues lo es menos, nadie está acostumbrado, pero yo sí creo que estos temas pues verdaderamente terminan impactando positivamente a la sociedad. Y ahí vamos en un proceso de aprendizaje. Todavía a algunos no les gusta, pero yo creo que eso hace parte del ejercicio político, poner temas sobre la agenda. Hay un premio Nobel de Economía que se llama Tirol, que dice, si usted pretende cambiar o mejorar o resolver los problemas con la agenda de hace 30 o 40 años, pues nunca va a lograr que en esa caja cuadrada quepa de alguna otra manera la respuesta a un problema triangular. Entonces tenemos que pensar distinto y por eso el emprendimiento y la innovación pues son esenciales. Cuando uno le hace seguimiento desde los micrófonos de Blue 4.0 a la agenda legislativa, donde hay proyectos de diferente índole relacionados con el mundo de lo digital, reglamentación de las plataformas de movilidad, que aquí me están preguntando a través del WhatsApp a esta hora, hay oyentes, pero me escribía el señor Pedro Serrano ahora, pero al fin el ministro en su momento logró no reglamentar las plataformas de transporte, ahora le respondemos, pero a donde quiero llegar es a que cuando uno ve esos proyectos como el de plataformas de movilidad y otras iniciativas que tienen que ver con este mundo de lo digital, incluso algunas de emprendimiento, siente uno a esos senadores o a esos pobres representantes solos, como pedaleando, como tratando de pedirle el favor de decirle, oigan, congresistas, por favor, no solamente otorguen medallitas, no solamente declaren el sombrero como patrimonio, no solamente declaren días festivos, sino también hagamos proyectos importantes, porque hay que decirlo, Congreso de la República, en mi opinión, pierde el tiempo con muchos proyectos de ley que no son importantes para el país y otros, en cambio, que son importantes no los tramitan, por muchas razones. ¿Cómo lograr eso? ¿Usted qué ambiente siente? ¿Cómo no quedarse solo en esas iniciativas que en buena hora son importantes para el país, pero que a veces por réditos electorales o por intereses económicos no terminan siendo prioritarios en las comisiones? Bueno, Juan, como dicen a Milena, si los votos me alcanzan, acaba de haber una voz y un tipo que va a levantar la mano día y noche para que estos temas tengan importancia en el Congreso. ¿Por qué? Hay dos cosas que me parecen importantes mencionar. Hay muchos proyectos de ley prohibitivos, o sea, vemos venir una nueva tecnología y de entrada le tenemos temor. Claro que la tecnología cambia muchos paradigmas, pero más que prohibir, lo que tenemos es que entender cuáles son los beneficios y de qué manera se pueden tramitar. Y dos, hay muy buenos proyectos que evidentemente no cuentan con respaldo. Yo le voy a poner el caso de Bogotá. Usted lo recordará porque acá con Ana Milena y con usted lo discutimos. En la mitad de la pandemia, Bogotá tramitó una reforma tributaria y dijo, hombre, hay que subirle los impuestos a las plataformas y a los emprendimientos bogotanos porque a Netflix, a Facebook, a Amazon y a Google les está yendo bien. Hombre, yo decía en ese momento, el ecosistema bogotano hasta ahora está naciendo, hasta ahora está creciendo. La manicurista.com, el tomate.com, las plataformas de domicilios, las plataformas de movilidad. Hay unas muy grandes, sí, pero hay otras que los emprendedores colombianos hasta ahora están empujando, saliendo a buscar recursos para ponerlas a funcionar. Hombre, no podemos pensar siempre que todo negocio que está arrancando bien hay que clavarle un impuesto de entrada. Dejémoslo crecer, dejémoslo formar y en ese momento pensemos de qué forma puede aportar. Por ejemplo, muchos emprendimientos en la pandemia nacieron a través de las redes sociales. El emprendimiento de la moda, el emprendimiento de la belleza, el emprendimiento de la comida. Son emprendimientos que tienen como base la casa de cada uno de esos emprendimientos. De hecho, David, muchos campesinos, ¿no?, que dejaron el intermediario para vender sus productos de manera directa. Así es. Hay 3 plataformas que nacieron en pandemia que evitaron o acabaron con la intermediación y que le están permitiendo al campesino
ganar mucho más. Ese tipo de cosas merecen oportunidad de respirar para después evaluar. La tecnología no en todas partes va a la misma velocidad. Y para concluir, Ana Milena, tú sabes que en Colombia se pierden 10 millones de toneladas de alimento al año. Con tecnología se han reducido 1.2 millones de toneladas. ¿Por qué? Porque se están distribuyendo donde se están necesitando a raíz de la georreferenciación. Adelante, David, pero voy a cambiar de tema, Juan Manuel. No sé si usted de pronto adelante, decirlo, no, ¿está bien? también iba a cambiar de tema, adelante. Bueno, gracias. David, vemos cómo hoy avanza la reglamentación en estas plataformas de los operadores turísticos, cómo ya, digamos, se equilibra la cancha, cómo ha avanzado esto, pero cómo, y es una noticia justamente que nació hoy por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esto, obviamente, digamos que los quienes están detrás de las agencias de viajes, pues están muy contentos porque dicen eso, por fin se equilibraron las canchas, por fin Airbnb tiene que hacer unos ajustes a su manera de operar para que estemos por igual. ¿Por qué avanza esa reglamentación y por qué, digamos que son las plataformas de turismo, las plataformas de movilidad siguen ahí tan estancadas? ¿Cómo unos sí se ponen de acuerdo y otros no? Y eso se va, y es mejor dicho, es tema del próximo año sí o sí. O de este año. Total, es que es tema, es que uno no le puede sacar el cuerpo a los debates. La ley del turismo, recordarán también que lo discutimos acá, fue muy debatida, pero finalmente fue aprobada. Y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo emite hoy los decretos, señala cuáles son las condiciones para las plataformas, determina cuáles son sus obligaciones, también determina cuáles son los derechos de los consumidores. Hombre, lo propio hay que hacer con las plataformas de movilidad. El ciudadano tiene derecho a escoger si se quiere mover en un taxi o en Transmilenio o en Metroplus o en una plataforma de movilidad. ¿Por qué? Seguramente porque unas les da más condiciones de seguridad que otras, o seguramente porque en unas sé la tarifa antes de subirme al vehículo. Pero lo importante es que se tomen decisiones. El Ministerio de Transporte no le paró bolas a este debate, le dio pánico enfrentarlo. Es más, cuando iba avanzando en el Congreso, simplemente hizo toda la fuerza para que el proyecto no saliera adelante. Entonces, yo sí creo que estos temas vale la pena cogerlos, como se dice coloquialmente, por los cachos y avanzar en la reglamentación. Porque en la minera no solamente son las de transporte, vienen una cantidad de plataformas que están hoy desarrollando y prestando servicios que seguramente van a requerir reglamentación para que el mundo digital y el mundo físico pues tengan una integración mucho mejor y más adecuada. Lo quiero llevar a un escenario que yo creo que es preocupante para todos y que impacta de manera transversal la realidad del país, es el de la justicia, con un fenómeno allí muy cerca que es el fenómeno de la corrupción. Usted hablaba de buscar tecnologías como la del blockchain, que eso para estos países del tercer mundo suena como allá como a 30.000 pies de altura, como distante, como lejano, cuando hay un país que no se ha podido conectar. A usted siendo ministro le tocó liderar la estrategia para conectar a buena parte del país, que se logró, hay que decirlo, y hay que reconocerlo. Pero esa última milla, esa que usted además así la denomina, esa otra parte de Colombia que no está conectada, pues se tenía que conectar en este gobierno y pues parece que no va a pasar. Y parte de ello pues tiene que ver por el escándalo de centros poblados que surge allá en el Ministerio justamente de las TIC en este momento. ¿Qué puede hacerse desde el Congreso de la República para que realmente se conecte a ese país? Porque es que a veces uno siente que aquí hablamos de plataformas digitales, de plataformas de movilidad, de comercio electrónico, pero hay una Colombia que todavía está en deuda de conectarse. Y por el otro lado, estoy aquí leyendo los comentarios de nuestro Facebook Live, que hay cientos de personas haciéndonos preguntas y varias, además de que hablan de corrupción y hablan de justicia, nos dicen es que las tarifas de los operadores de telecomunicaciones son muy costosas y eso hace que muchas personas pues no vean como una posibilidad conectarse a Internet. ¿Qué hacer? Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando yo fui ministro TIC no se me perdieron 70.000 millones de pesos. Yo ejecuté el presupuesto, pasé de 2 millones de conexiones a Internet a casi 50, de 2 cables submarinos a casi 13, llevamos fibra óptica a todos los municipios
tecnología 4G a todos los municipios e instalamos un gran número de kioscos y de puntos Vive Digital. Pero estoy de acuerdo con usted, todavía falta. ¿Por qué? Porque cada día crece más la población. Por eso hay que darle mucha fuerza a las empresas de comunicación local. Claro, Movistar, Tigo, no van a llegar a todo el territorio. Y no van a llegar a todo el territorio porque ellos están tras un mercado, lo cual es legítimo. Otro mercado es el que puede llegar a tener las empresas regionales. Y por eso esas empresas regionales merecen tener incentivos. Esas empresas regionales merecen tener menos cargas. Y esas empresas regionales merecen tener más responsabilidades para que en los corregimientos más alejados pueda haber una conexión de manera efectiva. Tema 1. Tema 2, la justicia. Usted tiene toda la razón. Hay que pasar del expediente digital a la totalidad de la digitalización del sector justicia. Creo que se han avanzado con unos pilotos valiosos en el Consejo de Estado y adicionalmente en determinados juzgados. Pero todos esos juzgados merecen estar digitalizados y llegó el momento, porque además la pandemia lo forzó, de que muchas de esas audiencias puedan desarrollarse a través de estos mecanismos, que son fundamentales y esenciales. Y 3, Juan Manuel, usted sabe que el Fondo de Tecnología no se alimenta de los impuestos de los colombianos. El Fondo de Tecnología se alimenta de las contraprestaciones de esas empresas que prestan los servicios. Esos recursos deben volcarse en gran medida a algo muy importante. No todos los colombianos tienen capacidad de pago. O sea, muchos tienen internet conectado en sus casas, pero no tienen billetera o plata en la billetera para pagar el plan de datos. Ahí es donde hay que hacer un esfuerzo mayor para lograr una tarifa diferencial, una tarifa social que les permita avanzar. Eso ya se hizo en el pasado, se puede repetir a una mayor escala. Hablemos, bueno, Ana Milena, cierre y me quiero ir con tema de candidatos presidenciales y la agenda. Bueno, algo corto, que es otra cosa, pero algo corto. David, pues siempre que hablamos aquí con los directores o con los CEOs de diferentes emprendimientos, startups, que son estos emprendimientos de base tecnológica, pues dicen que hay una necesidad urgente de tener talento para poder desarrollar más emprendimientos o hacer crecer estos emprendimientos que además están generando muy buenos empleos o gran cantidad de empleos en el país. Estamos hablando, por ejemplo, de los programadores, pero hay una ausencia. Algo está faltando justamente, no solamente en la educación como tal, sino también en mostrarle a los jóvenes que esa es una gran posibilidad, es una opción que no es del futuro dentro de quién sabe cuántos años, sino que es el presente. Sobre eso también hay que trabajar fuerte. Ese es un temazo, Ana Milena, un temazo. Mire, si usted analiza la historia de Singapur, va a entender que parte del progreso y de la productividad que ellos generaron fue porque a los niños, desde muy chiquitos, les empezaron a enseñar pensamiento computacional. Yo creo que Colombia, que es un país tan polarizado, que está una vez de un lado, otra vez de otro, podría ponerse de acuerdo en que a los niños entre 4 y 6 años se les enseñara pensamiento computacional. Eso ayuda a los profes mucho y adicionalmente eso le va a dar una visión a los que quieren desarrollar o programar, pero a los que no quieren, porque les acelera el proceso educativo. 2, evidentemente, 1 hora de programación en Estados Unidos cuesta o pagan por ella $150. En la India, 90. En Rumania, 75. Y en Colombia lo que hay es talento para poder programar, para poder desarrollar, pero no tenemos los suficientes programadores. Pese al esfuerzo que hace el Estado, y eso ha sido una política pública de muchos gobiernos, incluyendo este, pese al esfuerzo que hace el Estado, son insuficientes. Así que necesitamos seguir formando programadores y desarrolladores para poder avanzar en este proceso. Eso es una muy importante meta que yo sí creo vale la pena promover desde el Congreso para lograr avances, no solamente en más generación de empleo, sino en mejor empleo. ¿Cuál va a ser, David, su primer proyecto de ley que usted radicará siendo senador?
Pues voy a erradicar 3 al tiempo, así que no sé si me deja... No, pues por supuesto. Contar. Los 3 titulares. Bueno, pero no se vaya a echar la... Bueno, acabo de ir rápido, como la tecnología no me permite pasarme el tiempo. El primero, vamos a preocuparnos por la inseguridad ciudadana que nos está acechando, motivo por el cual vamos a castigar la reincidencia. Eso es, un delincuente entra y sale de la cárcel 20 veces y nunca pasa nada. Con tecnología, bases de datos, Big Data, vamos a identificar a ese reincidente. Pero no solamente garrote, zanahoria también. Es necesario aumentar el presupuesto para deporte, para cultura y para tecnología. Y queremos que eso pase en los próximos 5 años de manera sostenida. El segundo proyecto, que creo que es muy importante, ver cómo la tecnología puede ayudar a luchar contra el cambio climático. Poner esas herramientas a disposición del Estado y de la sociedad civil. Y el tercer proyecto, que creo que es fundamental para este tema, la tecnología va más rápido que la legislación. Claro, no todo lo tiene que hacer el Congreso. El Congreso debe darle facultades a los ministerios, a las gobernaciones, para que puedan tomar determinaciones y regulen o desregulen más rápido y así podamos avanzar. Quiero cerrar, pero lo quiero llevar. Usted es un experto en tecnología, eso para nadie es un secreto, y en innovación y en este mundo de lo digital. Y usted ha sido profesor también, entonces lo voy a invitar a que califique de 1 a 5 a los siguientes candidatos presidenciales, en qué tanto saben, qué tan preparados los ve usted en tecnología. Sin pensar, esto es rapidito, porque ya estamos cerrando. Sergio Fajardo, de 1 a 5. 3. Gustavo Petro. 2. Rodolfo Hernández. 1. Federico Gutiérrez. 2. Juan Manuel Galán. 2. Alejandro Gaviria. 3. Jorge Enrique Robledo. 1. Oscar Iván Zuluaga. 2. David Barguil. 3. No, pues, ningún candidato presidencial. Ningún candidato presidencial, tristemente, habla de tecnología. Bueno, ahí está. Pues ¿Por qué unos sacan una nota superior a otros? Porque hay algunos que han hecho pinitos, pero la verdad deja mucho que desear la agenda de tecnología de los candidatos presidenciales. Y es ahí donde está el futuro, es ahí donde está la generación de empleo, es ahí donde está la verdadera lucha contra la corrupción. Aquí tuvimos a la gran mayoría, ¿no, 35 Juan Manuel? candidatos. Y le quiero decir... Este ha sido el único espacio, Ana Milena, perdona, el único espacio en Colombia que ha tenido en Facebook Live y en radio 35 candidatos presidenciales. Muchos de esos ya renunciaron. Y aquí estuvieron hablando casi 1 hora todos de estos temas, Ana Milena. No, que le quería decir que ese era un comentario que teníamos nosotros justamente, David, y es que ninguno sacaba ese 5, ninguno. Son temas en los que realmente los precandidatos, sabe que como que uno sentía que no le paraban bolas y resultan ser tan importantes para el país. Entonces pero bueno, seguramente marcarán la agenda de este año, seguramente. Pero como tú dices, Ana Milena, más temprano que tarde van a entender que no es solamente hablar de estos temas, sino que es hacer con estos temas. La agenda de tecnología, de emprendimiento e innovación está cambiando el mundo positivamente. Colombia no se puede quedar pues vendiendo el carro. A mí, un candidato presidencial me decía aquí previamente a la entrevista, me preguntaba si esta agenda da votos. Y yo le contaba, aquí hay cientos de varios miles de emprendedores en Colombia que viven y dependen de las mejores condiciones para que sus negocios sean formales. Hay varios cientos de miles de usuarios que son usuarios de taxis hoy, que esperan que el servicio sea mejor. Varias familias, cientos de miles de taxistas que esperan que les resuelvan la situación jurídica. Varios cientos de miles de conductores de carros particulares que también están en el limbo. Y esto solo por contarle una partecita de lo que es este mundo de lo 4.0. Pues aquí está el exministro David Luna, hoy cabeza de lista al Senado del Partido Cambio Radical, que pues está allí presto a las próximas contiendas electorales y que pues nos ha contado sus iniciativas y su visión en torno a este mundo. David, mucha suerte por supuesto en su campaña. Juan, muchas gracias, Ana Milena, muchas gracias por esta invitación. Yo sí que celebro este espacio porque ustedes de verdad son los precursores que la tecnología comience a ser parte de la agenda política.
Esperemos que dé votos. Y si no, pues me invitan a... David, se nos viene de panelista. Usted solidario. Libera resultados más tranquilo y más relajado, Blue 4.0. Aquí le teníamos la silla, pero bueno. Mucho menos chicharronudo, es lo único que le voy a decir. Es verdad, pero hay que meterle la muela al chicharrón porque la tecnología tiene que ser parte de la agenda pública nacional. Esperemos que dé votos esta agenda. Vamos a ver, esa será la pregunta que vamos a resolver en las próximas elecciones. David, gracias. Chao, muchas gracias a todos y a todos los oyentes y quienes nos siguen en redes sociales. Chao. A ustedes, gracias por acompañarnos. En minutos seguimos aquí en Blue 4.0. Ya regresamos. Estás en Blue 4.0.